Siempre es placentero saludarles en la hora en que ustedes estén viendo esta grabación, este mensaje, entendiendo que en todo tiempo y lugar, cuando nos disponemos, Dios nos tiene palabra suya, oportuna a su tiempo, para nuestro ánimo, nuestra exhortación, nuestra amonestación y nuestra motivación. Vamos, como de costumbre, a orar al iniciar nuestro estudio hoy. Gracias, Padre Celestial, porque cuando nos acercamos a ti, nunca regresamos vacíos. Como hemos insistido, más que la información y la ilustración intelectual, necesitamos el impacto en nuestro espíritu para poder ser motivados y crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En esa dirección esperamos la promesa del Espíritu en esta hora y lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar nuestro estudio permitiendo al apóstol Pablo que nos diga cuál es su experiencia o cuál fue su experiencia en relación con la razón que había detrás para poder afrontar todos los ataques, todas las torturas, todo lo que ocurriera por causa de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto fue lo que capacitó a través de la historia a todos aquellos que dieron testimonio de su fe, sellando ese testimonio con su sangre. Y es lo que necesitamos también nosotros para poder afrontar cualquier situación. Y de este espíritu fue que fueron, por así decirlo, contagiados en su celo por la verdad, los dos obispos que en los Países Bajos, que fue el lugar de donde tenemos noticia que se escucharon por primera vez voces de protesta a un nivel alto, diríamos, porque 700 años antes de Lutero, dos obispos que habían sido enviados en delegación a Roma tuvieron la misma experiencia que tuvo Lutero, y fue que al darse cuenta del estado de cosas, los ojos fueron abiertos, al punto que le presentaron al Papa 7 puntos de amonestación, de reproche, de verdad, para que él pudiera tomar cartas en el asunto. Y vamos a repasar juntos los puntos que estos obispos tuvieron la osadía de dirigirlos al Papa. Número 1. Dios hizo esposa suya a la Iglesia dotándola de bienes para sus hijos, pero vos los habéis usurpado como un ladrón. 2. Os introducís en el templo de Dios y os eleváis como Dios. 3. En vez de pastor, sois el lobo de las ovejas. 4. Intentáis hacernos creer que sois el obispo supremo, mas no sois más que un tirano. 5. Lejos de ser siervo de siervos, como a vos mismo os llamáis,
Sois un intrigante que desea hacerse señor de señores. 6. Hacéis caer en desprecio los mandamientos de Dios. 7. La ciudad de Dios, de la que somos ciudadanos, es mayor que la que los profetas llamaron Babilonia, y que aseverando ser divina se iguala al cielo, y sostiene sin razón que nunca erró ni errará jamás. Pero no fueron las únicas voces. Otros se levantaron, gente que poseía el carácter de los valdenses, y aprovechando por supuesto que fue traducida la Biblia del valdense en verso al holandés. Repasemos lo que decían de la Biblia quienes se acercaban a ella. En ella hay muchas ventajas. No tiene chanzas, ni fábulas, ni cuentos, ni engaños. Solo palabras de verdad. Bien puede tener por aquí y por allí alguna corteza dura, pero aún en estos trozos no es difícil descubrir la médula y bueno de lo dulce y lo santo. Ahora, esto se escribía en el siglo XII. No olvidemos que en el siglo XIII empezó la Inquisición y empezaron las persecuciones de Roma. Y se repite la historia que ya conocemos de sobra de tormentos, de hogueras, de suplicios. Pero las enseñanzas de Lutero fueron fructíferas en los Países Bajos. De una de esas provincias de Holanda vino un hombre, y nuestro estudio nos dice que fue llamado o se llamó Menno Simons. Eso significa el hijo de Simón. Interesante que en ese tiempo allá se practicaba lo mismo de los tiempos bíblicos, el hijo del carpintero, el hijo del, el hijo de. Así es de que este fue el hijo de Simón. Destinado por sus padres a ser un sacerdote católico, fue ordenado en 1524. Su sinceridad y fidelidad se manifiestan en la duda que tuvo frente a la transubstanciación, cuando él, oficiando una misa, de pronto le asalta la idea de que no era posible que ese pan se convirtiera exactamente, literalmente, en el cuerpo de Cristo. Cuando esa duda le asaltó la mente, él la rechazó inicialmente y la tuvo como una tentación de Satanás. De modo que ayunó, oró, hizo penitencias, pero no se le fue la duda. Así es que él desconocía por completo la Biblia, no quería leerla por temor a convertirse en hereje. Estuvo durante 2 años en lucha con esa inquietud y finalmente decide buscar en el Nuevo Testamento. Y encuentra que esa transubstanciación doctrinal como se tenía era una herejía. Y para eso lo ayudan los escritos de Lutero. Aunque Menno Simons no compartió los escritos de Lutero en su totalidad, pero de Lutero aprendió el principio fundamental, sola escritura, la Biblia sola. Sin embargo, él seguía siendo católico, aunque como él mismo dice, muy mundano para sacrificar la buena remuneración del mundo, que si la dejaba, pues no sabía de dónde iba a sacar los recursos que estaba acostumbrado a gastar. Pero ocurre un segundo punto, un asunto que es puntal en la doctrina católica. Se vino abajo un segundo punto. Y la historia nos cuenta que un día él presenció el martirio de un sastre que se llamaba, el sastre se llamaba exactamente Ferx, y el martirio era porque se había bautizado. Viene a la mente de Menno.
¿cómo es posible que alguien acepte morir por recibir un segundo bautismo? Entonces, ¿qué lugar ocupa el bautismo de los niños o de los párvulos? Investiga la Biblia como primer punto. Luego, temiendo no haber encontrado todo, acude a su superior, con quien después de muchas discusiones, el superior admite que en la Biblia no hay fundamento para el bautismo de los niños, pero le dice, la razón aconseja que es conveniente y justificado. Meno investiga ahora en los escritos de los padres de la Iglesia, quienes decían que era necesario quitar el pecado original. Pero en las Escrituras, la palabra del Señor encuentra que el pecado se limpia no con el agua del bautismo, sino que la sangre de Cristo es lo único que limpia el pecado. Luego acude a los reformadores, a los escritos de los reformadores, y todos enseñaban que los niños debían ser bautizados. Lutero, por ejemplo, decía que los niños podían tener fe, pero por lo menos delegada en otros. En otras palabras, es la fe de los padres. Otro reformador llamado Buxer de Estrasburgo, urgía que fueran bautizados los niños para que andaran en el futuro en los caminos del Señor. Y una tercera posición de Ballinger de Suiza argumentaba que debían ser incorporados al pueblo de Dios, así como la circuncisión hacía que el niño judío fuera incorporado al pueblo judío. Pero Meno observó que todas esas razones estaban desprovistas de razones bíblicas. Llegó a la conclusión que su superior, que los padres de la Iglesia y los reformadores, todos estaban equivocados y que solo el bautismo que contemplara la confesión, el arrepentimiento y la fe era el bautismo bíblico. Ahora, a esta conclusión llegó Meno solo, pero no era el único. Ya antes de él, los que hacía poco habían empezado, los anabaptistas, fueron los que descubrieron la verdad bíblica del bautismo de los adultos, previos a arrepentimiento y fe, por supuesto. De modo que ahora Meno, siendo párroco de su aldea local, sin embargo, abandona finalmente la Iglesia romana, no puede seguir, en 1536, y consagra su vida a enseñar las verdades que había aceptado, se une a los anabaptistas, es designado obispo, y con Meno ocurre que las personas que lo siguieron se llaman menonitas. Quizá ustedes han escuchado hablar de los menonitas. Aquí tuvieron su origen, saliendo o perteneciendo a los anabaptistas, pero con las enseñanzas perfeccionadas a las cuales llegó a su conclusión Meno. Ahora, algo muy interesante que nuestro estudio puntualiza es que él no era de una instrucción sumamente alta. Tenía su elocuencia natural, pero era de una instrucción limitada. Sin embargo, su fervor, su fidelidad, el que vivía lo que predicaba, le daba tal poder que nos dice que eran muchísimos los convertidos como resultado de su ministerio. Al punto que Carlos V ofreció una recompensa de 100 monedas de oro por su cabeza y un indulto para cualquier delito que cometiera el que lo entregara. Leímos que por 25 años estuvo escondiéndose, pero nunca cesó de predicar el mensaje. Ahora, en los Países Bajos, la persecución fue terrible. Y nosotros leemos lo siguiente.
En ninguna parte fueron recibidas las doctrinas reformadas de un modo tan general como en los Países Bajos, y en pocos países sufrieron sus adherentes tan espantosas persecuciones. Un principio aquí de acción y reacción. Se recibe de manera general, fue uno de los lugares donde la población en su mayoría, de entrada, una gran mayoría recibe el mensaje. Y ahora la persecución es proporcional. ¿Y cuál era la razón? Nosotros la leímos. La razón es que en Alemania Carlos V estaba controlado por los príncipes. Recordemos la protesta de Spira. 6 príncipes alemanes protestaron, además de 14 ciudades. Eso frenaba, por supuesto, a Carlos V. Pero no así en los Países Bajos, no así en Holanda. Leer, oír, predicar o aún mencionar la Biblia. Increíble esto. Aún mencionar la Biblia en la conversación era delito de muerte. Y ni siquiera se la perdonaban a los que se retractaban, nos dice nuestro estudio, porque no había ni siquiera sanbenitos, así llamaban al flagelo con que azotaban a los que se arrepentían. No había sanbenitos para los que se retractaran. Los que abjuraban, si eran hombres, eran degollados, y si eran mujeres, eran sepultadas vivas. Pero otra vez aparece el cuadro tan extraordinario del espíritu y el poder que acompañaba a los mártires. Y leemos al respecto de los mártires de estos países lo siguiente. La ira de los perseguidores era igualada por la fe de los mártires. Las esposas se colocaban al lado de sus maridos en la hoguera, y mientras éstos eran envueltos en llamas, ellas los animaban con palabras de consuelo o cantándoles salmos. Las doncellas, al ser enterradas vivas, se acostaban en sus tumbas con la tranquilidad con que hubieran entrado a sus aposentos, o subían a la hoguera y se entregaban a las llamas, vestidas con sus mejores galas, lo mismo que si fueran a bodas. Qué extraordinario, ¿verdad? Bueno, ya tuvimos en un capítulo anterior en la Reforma en Francia, que Luis de Berquin fue a la hoguera con sus mejores galas. La persecución más fiera no pudo aniquilar el Evangelio. Y finalmente una revolución acaudillada por Guillermo de Orange, quien está en la historia, por supuesto, dio a Holanda la libertad de adorar a Dios. Pasamos ahora a los países del norte de Europa. Y el Evangelio allí encontró una entrada pacífica, porque estudiantes de Wittenberg llevaron el mensaje. Y vamos a hablar especialmente de Dinamarca, donde Hans Tausen fue su reformador. Ustedes recuerdan que por sus dotes, por así decirlo, se le becó y que escogiera universidad donde quisiera estudiar con tal y que no fuera Wittenberg. Bueno, él escogió alguna por allá en Colonia, pero obviamente fue desencantado por lo que vio y finalmente fue a estudiar a Wittenberg bajo clases de los mismos Lutero y Melanchthon. Y ahora, pues Tausen lleva esto a su país, pero con sabiduría vuelve al convento donde salió, no saben. Con sigilo empieza a predicar, luego se arma inmediatamente el problema, lo cambian a otro monasterio, lo confinan a una celda bajo estricta vigilancia, pero con terror vieron los guardianes que empezaban a haber protestantes entre los monjes. La cárcel no podía callar a un hijo de Dios. De modo que hicieron algo que en el momento era la opción que tenían, lo expulsaron. Pero justamente para ese tiempo,
vino una libertad religiosa y ahora quedó libre para predicar con toda garantía, con toda libertad. Él tradujo el Pentateuco, Tausen tradujo el Pentateuco. Y nosotros notamos algo. Definitivamente la palabra de Dios, por supuesto, no hay otra manera, de que sea el agente de todas las reformas y de todos los reavivamientos. Nosotros hemos encontrado en los diversos países que quienes acaudillaron la reforma se preocuparon en primer lugar por colocar las escrituras en las manos del pueblo. Así tenía que ser. Ahora en Dinamarca, en 1536, la Confesión de Augsburgo, recuerden que había sido hecha en 1530, la Confesión de Augsburgo fue adoptada o aceptada como la profesión de fe oficial del país de Dinamarca. El rey se volvió el jefe de la iglesia danesa y nombró superintendentes que reemplazaron a los obispos. Y de esa manera, entonces la reforma también que en la Universidad de Copenhague, la capital, se hizo fuerte, de ahí se extendió en un centro de irradiación a Noruega y a los países nórdicos. Luego al pasar a Suecia, encontramos a dos hermanos, Olaf y Lorenzo Petri. Ellos estudiaron igualmente bajo Lutero y Melanchthon. Y nos dice el estudio que poseyeron virtudes similares. Olaf, parecido a Lutero, con un fervor, una elocuencia, un empuje que despertaba al pueblo, mientras que Lorenzo, a semejanza de Melanchthon, era sabio, juicioso y de un ánimo sereno. Ambos hermanos eran de una piedad ardiente, profundos conocimientos teológicos y un valor a toda prueba a la hora de luchar en pro de la verdad. Muy interesante que cuando en 1525 se casó Olaf, el obispo Brax le escribió al rey una carta haciendo reclamos y diciéndole al rey que era una vergüenza, no solo para la iglesia sueca, sino para toda la cristiandad, el que alguien como Olaf se casara, un monje se casara. El rey le respondió que encontraba sorprendente que el matrimonio, que no estaba prohibido por Dios, le fuera vedado o prohibido al clero, pero no se le prohibiera la fornicación, lo cual sí condenaba la palabra de Dios. Esa fue la respuesta del rey al obispo. Así es de que el rey se interesó mucho, proporcionó debates en los que uno de los teólogos, para hacerle frente a Olaf, no quiso ir, sino que mandó por escrito. Pero de todas maneras se logró hacer el intercambio y el rey entonces, frente a la defensa con mucha habilidad que hizo Olaf de las doctrinas de la fe reformada y usando, entre otros, un texto irrefutable, el de Gálatas 1:8, donde el apóstol Pablo dice que el que predique otro evangelio sea anatema. Y ahora Olaf pregunta, ¿cómo pueden otros formular dogmas a su antojo e imponerlos como cosas necesarias para la salvación? Olaf probó que los decretos de la Iglesia, por supuesto, no tienen autoridad cuando están en pugna con los mandamientos de Dios. Como resultado, el rey Gustavo Adolfo de Suecia aceptó la fe protestante y luego la Asamblea Nacional. Ya Olaf había traducido el Nuevo Testamento y ahora, por pedido del rey, tanto Olaf como Lorenzo traducen la Biblia entera al idioma sueco. Y nuestro estudio nos dice algo que es una constante cuando se toma a Dios primero, cuando se coloca a Dios por encima de todo, cuando hay un pueblo
que decide obedecer a Dios. Nos dice nuestro estudio, libre ya de la opresión de Roma, alcanzó la nación una fuerza y una grandeza que jamás conociera hasta entonces. Suecia vino a ser uno de los baluartes del protestantismo. Y Suecia fue clave porque por su ayuda Alemania pudo rechazar la embestida romanista y asegurar la libertad de conciencia a los pueblos que habían aceptado la reforma. Aquí pues tenemos otro caso de los que ya hemos estudiado también, de los resultados de la obediencia a Dios, de aceptar su palabra en la luz que es revelada. Y muy interesante, que luego lo veremos, justamente fue de estas regiones donde emigraron a América los padres peregrinos. Quisiera comentar algunas lecciones prácticas de este estudio. En primer lugar, quiero destacar que cuando a Menno Simons le asaltó la duda sobre la transustanciación, él consideró que eso era una tentación del diablo. Interesante. Él consideró que era una tentación del diablo. Pero nosotros sabemos, no era ninguna tentación, era el Espíritu de Dios. Ahora, quiero que veamos el contraste. Pero notar cómo eso que sintió Menno Simons, al poner en tela de juicio una creencia, decir o pensar o sentir que era tentación de Satanás, es la sensibilidad que nosotros deberíamos tener cuando hay alguna duda respecto a un claro así dice Jehová. Nosotros deberíamos tener la sensibilidad de saber que eso sí es una tentación de Satanás y no deberíamos vacilar en rápidamente desechar ese tipo de pensamientos. En segundo lugar, me gustaría destacar que en la misma experiencia de Menno Simons, de quien se dice que no era un hombre grandemente ilustrado, sin embargo tuvo un éxito extraordinario y de hecho él escribió todo un compendio de la doctrina menonita. Y como ya dijimos, de él tomaron el nombre los menonitas. Y repito, aunque no era un erudito, sin embargo, como su vida respaldaba lo que predicaba, la historia nos dice que tuvo un enorme número de creyentes ganados por su ministerio. Y también es de llamar la atención el caso que ahí se comenta de esa familia que fue llevada al tribunal para ser acusada y donde el niño menor sencillamente dijo que toda la mañana nos arrodillábamos, le pedíamos al Señor perdón por los pecados, le pedíamos que nos dirigiera y le pedíamos que diera buena vida y sabiduría y que dirigiera al rey. El testimonio de ese niño, dice, conmovió a los jueces, aunque no fue suficiente para que no condenaran al padre y a uno de los hijos. Necesitamos, una vez más, lo que leímos al comienzo y lo cual quiero nuevamente que lo leamos para dejarlo en nuestra mente y pedirle al Señor que fije eso en nuestra memoria. Volvemos a leer Romanos capítulo 8, versículos 34 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que esta sea nuestra oración. Amén. Querido Padre Celestial, que nuestro lenguaje sea el mismo del apóstol y que nada nos pueda separar de ese amor, que nadie lo puede medir, pero que todos lo podemos experimentar. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Continuaremos en la próxima entrega por el norte de Europa en el recorrido del conflicto entre el bien y el mal, en este caso con la verdad progresando en Inglaterra. Bendiciones mil para todos.